Luego hay esta película, El Gigante de Hierro, no sé si la has visto. Claro, es La película hermosa. vieja, Sí, hermosísima. sí, sí, sí. Y ahí hay una palabra que me acompaña también y el niño le explica al robot, le dice, morir no es malo, matar es malo. Entonces la muerte es mi amiga, la muerte es mi única certeza. La muerte ha sido mi gran compañera, la gran curandera. Nadie se muere enfermo. Entonces no hay ningún temor. Y lo único que hay, como decía la Tamia, es el temor a que las cosas sigan igual. Eso sí, eso me aterra. Y es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy estás aquí. Bueno, Tamia, Amanda, gracias por estar hoy en Acción Podcast. Qué lindo poder conversar con ustedes y nada, bueno, más que nada después de ya todo el tiempo que ha pasado, yo con ustedes tengo una pequeña anécdota que de hecho es importante que decírselos. Recuerdo cuando me contactaron en privado después del podcast que hice con Fernando y nada, o sea, simplemente decirles que un poco me llegó esas palabras y nada, gracias por los comentarios en esa época y por eso también tengo esa curiosidad de cómo están ustedes, qué ha pasado en estos meses, cómo viene esa lucha por el legado de Fernando y cómo más que nada, quiero enfocarlo un poco también en la resiliencia que tienen ustedes y cómo han podido seguir fuertes y seguir para adelante. Así que nada, bienvenidos y gracias por estar acá. Creo que aprendimos del mejor. Justo hoy lanzamos este especial, Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, e incluimos dos fragmentos chiquitos de la entrevista que hizo contigo. Creo que en el momento más duro, esa es una de las entrevistas en las que he podido recibir un refugio, una buena palabra, a veces cuando me pierdo. Entonces, también agradecerte profundamente por haber abierto ese espacio, por haberte permitido y haberle permitido a mi papi también abrir esa sensibilidad, ¿no? Porque justo tú topas esto que muy pocos topaban, como la parte más humana del Fernando, ¿no? El tema del legado, de sus hijos, de la poesía, le permite, hasta incluso le llevas a que él saque un poco ese lado poeta. Entonces es una de mis entrevistas favoritas, creo que fue, de hecho, la primera entrevista que compartí después de su asesinato, la empecé a compartir un montón porque me parecía que recogía esta imagen que ahora también nosotras hemos querido mucho también reflejar, compartir, algo que era más íntimo. Entonces, eso, mi papi es la gran inspiración para nosotros, para la resiliencia. Él fue un ser humano que transmutó muchas cosas, se transformó, lo vimos convertirse en un ser gigante, pasar de un niño del campo que soñaba con su toro colorado a soñarse el presidente de la República, a soñarse en una patria distinta, una patria que él mismo hizo que sea distinta. Entonces, eso, ¿qué decirte de la resiliencia? Creo que tenemos el mejor ejemplo y también el de mi mamá. Amanda, esto va a estar un poco diferente, estoy con dos, así, siempre por general es boom, 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 pero ahorita me adapto a a esta Bueno, dinámica. creo que este año ha sido complejo porque además de tener que estudiar nosotras mismas el crimen de mi padre, Ujú. hemos tenido que encontrar una nueva versión de cada una de nosotras. Esta versión que existe sin la presencia física del Fernando. Esta presión que sentimos del abandono estatal, del abandono de la justicia, pero también, como hoy lo decíamos, este abandono, esta soledad, este silencio, inspiró a que desde ahí se pueda construir esta visión propia, ¿no? Y ha pasado un año y poder recordar al papá todos los días, con amor, con valentía, con alegría, yendo siempre a su palabra, yendo siempre a sus videos, a sus entrevistas. Y digo, qué ventaja tenemos en la vida de que la tecnología nos permita tener
miles de momentos eternos con papá. Y como lo decía la Tamia, las cosas que más me han levantado del piso, como así cuando uno necesita que alguien venga con espátula y lo levante a uno, es la entrevista contigo. Mm. Así que para mí fue como, y sigue siendo, ¿no? Yo además, sí, la corté y te robo los pedazos y los pongo en mis redes, pero porque me motiva, porque me ayuda, porque me conecta con mi papá, aunque no está, aunque no puedo hablar con él, lo pongo mientras estoy trabajando para poder escucharlo. Entonces, nada, también como eso, igual agradecerte el espacio y pues vamos a contarte un montón de cosas que han pasado en este año. Sí, sí, no, nada, solo para un poco cerrar eso, gracias, porque hay veces que es difícil esto de crear contenido. Ustedes que también están ahora haciendo esto, o sea, se pueden dar cuenta que es algo que a veces uno se quema, y a veces ya no sabe cómo hacer, a veces uno está solo, necesitas de un equipo. Y hay veces que yo estoy solo y digo, pero bueno, ojalá con que a una sola persona le llegue lo que estoy haciendo y ya, o sea, ya puedo estar tranquilo. Entonces, cuando pasan cosas como las de ustedes, que sé que aterriza en una persona y les puede ayudar a estar mejor, o sea, digo, ok, ya, todo lo que sea, el esfuerzo vale la pena. Entonces, nada, gracias a eso. Me lo voy a llevar siempre. Y en esa misma onda lo quiero enfrascar, o sea, si quiero un poco que se explayen y me cuenten un poco del proyecto y lo que fue hoy el lanzamiento de todo. Pero también quiero que un poco en la misma tónica como fue la conversación con Fernando hace un año en Guayaquil, quiero ver un poco que nos cuenten esas anécdotas, esas historias que ustedes puedan contar a la gente que le está viendo y escuchando para que puedan conocerle mejor a Fernando y entender quién era él como persona. Porque estoy seguro que a lo largo de su gira mediática en la que deben estar, va a ser un poco de la misma y la misma y la misma pregunta y repetir lo mismo. Así que yo no quiero irme por esa onda, sino más bien darles el espacio para que puedan contar ese otro lado que tal vez la gente no tiene ni idea de Fernando Villavicencio, como fue en esa conversación, el lado artista, el lado del poeta. Tú también eres poeta, digo, Amanda, y tú también te gusta la música, entonces los dos son artistas y comparten esa onda de que les corre por las venas. Entonces todo eso, nada, quiero darles cancha libre para que podamos informarnos un poco de eso. Bueno, te cuento una anécdota, empecemos por ahí. Yo empecé a estudiar en el conservatorio. Mi familia hizo un gran esfuerzo económico. Soy la primera de la familia que logra cumplir ese sueño de educarse artísticamente. Ajá. Todos los demás lo soñaron, pero cuando yo pude estudiar, ya mamá y papá tenían unos mejores trabajos, una mejor situación económica. Eh, la familia vino muy humildemente del campo, nuestras dos familias, y así tuvieron que emigrar a la ciudad. Y ahí se conocieron mi mamá y mi papá aquí en Quito, en la universidad, estudiando comunicación, en la lucha además, ¿no? Ellos En el conflicto en el conflicto permanente. permanente, ambos revoltosos. Pero es una peña, el conflicto permanente es una peña que tenía mi papá. No. Sí, él tenía una peña. Bueno, eso supongo que lo sabes, pero el Fernando era trotskista. El Sí. Fernando era trotskista y mi mamá era del PSMLE depurado, estalinista. O sea, Pues, casi una contradicción de la vida los total. Entonces, opuestos se atraen, así mismo es. claro, entonces viene muy bien este nombre además El del conflicto conflicto permanente. permanente, Ujú. porque además da esta visión de la importancia de no quedarse estático, de no quedarse en el no movimiento, sino de que esta cosa perpetua nos permite no estancarnos ni en la mente, ni en la imaginación, ni tampoco como en las creencias, ¿no? Estar siempre Claro, cuestionando. este conflicto que es como un motor y que tanto mamá y papá evolucionaron un montón en su ideología política. Tú hablas ahora con mi mamá y te encuentras con una mujer totalmente diferente, pero que tuvo que transitar ese camino para Ujú. saber bien ahora por dónde es. Entonces, bueno, en esa anécdota, yo fui la primera que pudo estudiar arte y empecé en el conservatorio y tenía una guitarra viejita de mi ñaña, como la guitarra Viejita, de dice guerra. todavía. Tu guitarra con la que iban por ahí a todos lados, una guitarra Guitarra de ya, combate. su guitarra de combate. Entonces ella me hereda su guitarra y a mí sí me gustaba la guitarra, pero a veces uno también dice, yo no quería ser periodista porque ya les veía a todos ellos periodistas, decía, yo quiero ser diferente. Entonces dije, voy a hacer música y luego me dan la guitarra que todos tocaban. Entonces yo decía, no, yo quiero algo diferente. Mm. Y sí, o sea, me empecé a aburrir un poco como de la guitarra y todo. Y luego yo le dije a mi papi, papi, quiero tocar la trompeta. Y él me dijo, qué chévere, la trompeta es un instrumento diferente, ¿no?
Y le digo a mi mamá en cambio muy estructurada, no, tú tienes que, ya te comprometiste a la guitarra, entonces sigue en la guitarra. Y yo, pues muy triste, ¿no? Decía mi mamá que era como quien mandaba en mi casa, porque mis papis se separaron cuando yo era chiquita. Yo estaba triste, pero decía, siempre sabía que tenía un cómplice por ahí que me podía colitar. Decía, papi, quiero tocar la trompeta, pero es que mi mami dice que me quede en la guitarra, pero ya no me siento motivado. Entonces tenía por un lado una mamá que quería que me esfuerce, que sea además como con sus pocos ahorros me estaban pagando el conservatorio, que yo pueda aprovechar al máximo esa oportunidad. Y luego tuve un papá que me dijo, a ver, vamos ahorrando, vamos viendo. Y un día me dijo, vámonos, voy a comprar la trompeta. ¿Qué te Mi mamá estaba llevó? y me llevó y nos Ah, fuimos a comprar, ajá, y me dijo, bueno, no hay tanto presupuesto, pero vamos a comprar una Yamaha, la más barata, porque sabíamos que Yamaha era una buena marca. claro. Entonces, no, mi papi siempre fue ese, como dijo en tu programa, el único loco que aún no ha perdido la razón. Siempre nos acolitaba en todas esas cosas, a soñar, por más que parecía que tal vez no iba a dar buen fruto. Él me acompañó en eso y yo en esa inspiración de la trompeta, luego cuando estaba en la universidad tocaba 6, 7, 8 horas diarias, me metí de fondo en eso. Bueno, ahora la vida me ha llevado igual al periodismo, pero siempre por ahí puedo acompañar alguna guitarreada o algo, enseñar a los niños música, pero ese es mi papá, ¿no? Iba a decir el man, pero ese tipo, ese amigo, ¿cachai? Ese amigo al que le podías decir, oye, estoy soñando esta locura y él te daba todo el apoyo y también fue este apoyo económico para esos sueños. O sea, mi papi buscaba, ahorraba y me dijo un día de pronto de sorpresa, hija, hoy nos vamos a ver la trompeta. Entonces, eso, ¿no? Y es chistoso porque la guitarra vieja de la que se queja también fue mi primera guitarra y que me la dio mi papá. Entonces, el papá estuvo ahí fomentando el arte desde pequeñitas, pero además pienso que el Fernando inspirado por la Patti, porque la Patti, que es la mamá, es la que canta, es la que tiene esta voz preciosa, toca la guitarra, y así se conocieron. Él levantando la voz, protesta, y ella cantando la música de ahora ya es la vieja trova, pero en Y la ese nueva momento trova en era esa época, nueva claro. trova, Sí, esos, claro, esos en pasos. esos tiempos. Claro, entonces pienso que lo más lindo de nuestros papás es que nos han querido abrir todas las puertas y ventanas posibles para que nosotras podamos elegir nuestro propio camino. Y claro, yo no estudié música, pero imagínate que cuentan las leyendas que yo tenía 4 años y cogía mi tambor y me subía al escenario con el Chamo Guevara, con el Jaime Guevara, a cantar Basta de Bestias con mi tambor o a cantar Orden súper. Orden Superior, wow, wow. Entonces siempre este espíritu como de protesta, rebelde, la rebelión En contra del constante. sistema. Por supuesto. Entonces yo ahora soy, desde hace algunos años, agente del caos. Y era el goce porque cuando mi papá me dice, ¿qué es eso de agente del caos? Le digo, es mi nombre artístico. Y el bravísimo dice, yo soy agente del caos. Y le digo, no, papi, tú ya eres agente del orden, yo soy agente del caos. Entonces, la verdad, como una complicidad y al mismo tiempo en mi caso, sobre todo, una relación siempre de reto, ¿no? Como él también retándome a mí y yo también retándolo a él. Y en esa complicidad, quizás del mismo voltaje, acompañarnos al crecimiento, al pulimento de estos espíritus rebeldes, de no quedarnos nunca emborregados con unas ideas viejas, sino permitirnos la evolución del pensamiento. Hoy en el panel que hacíamos, alguien, el César Ricarte, si no me equivoco, dijo algo tan increíble. Ah, no, era la María Belén Arroyo. Dice, el Fernando evolucionó su pensamiento totalmente y que en una misma vida un ser humano sea capaz de evolucionar su pensamiento es algo loable, es algo que hay que reconocer, porque si no es como un caballito, ¿no? Que solo puede ver hacia adelante, no puede ver nada más. El Fernando tenía vista periférica, como decía la Tamia, tiene un ojo en la espalda. El Fernando podía ver todas esas maravillas
y asimismo nos crió con esa libertad, ¿no? Siempre con música loca, música del mundo, se traía sus curiosidades, una colección de discos maravillosa que como una cosa que pasó hace años es que una vez le allanan su casa, antes del allanamiento del Correato, antes en una persecución anterior, le allanan su casa y quienes le allanaron se llevaron sus discos. No. Y sí, fue tremendo. Y entonces, claro, además de todo lo que había pasado, su gran colección musical quedó desaparecida. Wow. A mí me parecía interesante porque él tenía estos discos de esta disquera que es súper chévere, que se llama Putumayo Records. Entonces, cuando empiezan a ver estos discos, dicen, ah, el Putumayo, cosas del Putumayo, ¿no? Porque sabemos que pasan cosas en el Putumayo, el tema de tráfico, de las guerrillas y todo eso. Entonces, ahí ellos, el Putumayo, no conocían ni un poco de música, las personas que le hicieron el allanamiento a mi papi. Pero eso también quedó de anécdota entre nosotros, que nos reíamos de que le confiscaron sus pobres discos del Putumayo Records. No, me parece súper interesante dos cosas aquí que quiero un poco recalcar y es uno lo que dijiste sobre la evolución y no quedarse estático y lo otro el tema del conflicto permanente y eso me hace un poco acuerdo, así como ustedes tienen sus raíces artísticas, lo mío también fue música, estudié igual guitarra en el conservatorio y después estudié teatro. Pero en el tema del teatro, o sea, las historias, la base de una historia tiene que ser el conflicto, porque si no hay un conflicto en el arco de los tres capítulos, por así decirlo, es aburrido. O sea, si es que no hay conflicto, es la base de cualquier historia que vale la pena contar. Y eso es en el caso de la relación de sus padres y en general de la vida. Si es que no hay obstáculos, si es que no hay conflictos, si es que no hay alguien que te ponga una limitante, una pared, un obstáculo, algo que superar, la cosa se vuelve aburrida. Y en el mismo caso, los personajes más interesantes que son escritos, ya sea por un dramaturgo para una obra o en un libro o en lo que sea, necesitan necesariamente tener una evolución, o sea, pegarse un giro de 180 grados, porque si se queda lineal y estático, igual se vuelve un personaje aburrido. Y qué mejor que escuchar de ustedes que en el caso de Fernando fue una persona que a lo largo de los años fue cambiando su visión y fue también abriendo su cabeza y no estuvo como el caballito que decías, Amanda. Y ustedes en esa onda, en esa línea, ¿cómo creen que han cambiado desde las visiones que tal vez han tenido antes o hace un año, tal vez antes de que pase todo lo que pasó ahora en 2024? ¿Todavía eres contraria del sistema, una especie de anarquía completa o te has ido un poco como también evolucionando y encontrando nuevas facetas? Bueno, siento que en este último año me he dado cuenta de que mi pensamiento anarquista está 2000 años adelantado a la humanidad. Claro, entonces, imagínate que lo que yo quiero es que tú te autogobiernes, que yo me Ujú. autogobierne, que nadie rebase las líneas rojas, que haya una conservación de la naturaleza, que todos vivamos en una armonía, que no Wow. necesitemos del Estado ni de la Sí. policía. Pero entonces parece que estoy meando fuera Utopía, te del dirían. límite. Claro. Claro, pero yo no pienso que es una utopía, pienso que este no es el tiempo aún Mm. y que este aún es el tiempo de seguir puliendo lo que está pasando ahora. Y tú acabas de topar un tema que mientras lo decías yo decía, ajá, es eso. El Fernando tuvo esta posibilidad de encontrar en su propio camino sus errores e irse corrigiendo sobre la marcha. Ujú. Y eso es lo que yo espero de mí mismo, de la vida, de las instituciones, de la fiscalía, de la policía, del gobierno, de los jueces, de la gente corrupta, porque sí pueden detenerse y mirar que la están cagando. Y que eso que están haciendo, lo están haciendo contra ellos mismos, contra el país, contra sus hijos, contra sus nietos. Y que en lugar de cambiar su pensamiento, evolucionar hacia algo mejor, abrir las instituciones para limpiar la podredumbre, ¿qué hacen? Se cierran. Cierran el cerebro, cierran los ojitos, cierran las instituciones para proteger la institucionalidad o para proteger sus ideas El o para status quo, proteger porque no les el conviene el cambio status quo. también. Entonces, yo siempre quiero ser esta persona, agente del caos, que quiere agitar el avispero, ¿sabes? Me parece que eso es súper divertido, pero además que siempre deja una buena señal. Estamos moviendo las cosas y lo vemos. Vemos también cómo la gente que nos ha visto en este año también madurar, también evolucionar, también pasar
del dolor simplemente a todo el amor que ahora hemos podido transmutar. El otro día alguien me preguntaba en una entrevista, bueno, ¿qué hay después de la indignación? Y en un momento yo decía, solo el fuego para destruirlo todo. Y Wow. luego dije, pero luego pasa algo. Después de que el fuego lo transmuta todo, viene el amor. El amor así enorme, gigante, potente. Y eso es lo que decíamos hoy. Esa es la herencia más enorme que nos dejó el papá. El amor por la gente. El amor por este intangible que se llama patria, que nos hace inspirarnos en seguir adelante esta lucha, no por nosotras, no por la familia, no por el apellido Villavicencio, sino por ti, por todos, por tus hijos, los nuestros, porque realmente el Ecuador pueda también abrir la mente, ¿no? Y cambiar este chip. Tamia, ¿tú cómo has evolucionado o sea, escuché en el caso que, claro, querías un poco como decir, no, yo quiero mi propia voz, yo quiero ser diferente, yo no quiero seguir la miñaña con la guitarra de ella, yo quiero tener mi propia marca en esta familia, me voy por la trompeta, pero árbol que se tuerce nunca se endereza, no sé si aplica aquí, pero eventualmente dijiste, bueno, carajo, bueno, mismo es el periodismo, que al final del día es arte. O sea, yo no me acuerdo con algún periodista que hablaba alguna vez igual en el podcast, le decía, igual es el arte de contar historias, es storytelling puro y nato, así sea periodismo de investigación o cualquier tipo de periodismo, es contar una historia. Entonces también es arte, yo lo veo como un arte, porque hasta encontrar los hechos, todo, armar la narrativa, todo, eso es arte. ¿Tú cómo has evolucionado a lo largo de este año y también con este cambio que ahora vas a empezar con el tema del periodismo? Como tú dices, creo que a veces uno termina recogiendo los pasos de los padres y en un momento tan oscuro, me acuerdo cuando mi papi hablaba de la clandestinidad y de que justo en esa oscuridad, pero literal la oscuridad, no estoy hablando de una oscuridad metafórica, no, estoy hablando de que mi papá no podía recibir la luz del sol, porque todo el tiempo estaba ahí, le querían matar, querían llevar a la cárcel y ahí hacer lo que sabemos que hacen en las cárceles. Entonces, mi papito consiguió esa luz escribiendo y fue ahí cuando escribió más de 12 reportajes, fue ahí como que cuando más se activó y así salvó su vida. Entonces, también eso, ¿no? Uno inconscientemente, o no sé si serán todas esas cosas que uno ha escuchado toda la vida, me puse a escribir. Desde antes ya escribía, pero escribía poesía, cosas íntimas, como para mí, para leer y decir, ah, mira esto que pienso, y tomar distancia de mis propios pensamientos, así como decía mi ñaña, qué importante es poder tomar una distancia y decir, ah, mira, esto es lo que estoy pensando, qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y creo que primero ese cambio, ¿no? Ese cambio de decir, ah, no, el periodismo es algo precioso, es la forma de poner luz entre tanta oscuridad. También entender que mi papi todo lo que hacía era también por nosotras. O sea, mi papi soñaba, además, luego cuando nace el Martín, es un nuevo hijo, una nueva inspiración. Es hacer algo para que este país sea un buen lugar para vivir, donde podamos tener una buena vida, donde Martín, Amanda y Tamia puedan ser artistas, donde puedan dedicarse a ese hermoso oficio que justo hablábamos con mi papi una vez, yo le decía como, ya deja todo, cuando hubo la muerte cruzada, le decía, ya deja todo, ven, vamos a la playa. Y me decía, sí me gustaría vivir en la playa y escribir poesía, pero la gente me está diciendo que me necesita. Y la gente éramos nosotras también, porque también soñábamos en que él pudiera estar ahí. Realmente creíamos que eso cambiaría muchas cosas y cambiaron muchas cosas. Tal vez no como lo pensamos o lo Pero al visionamos. principio no tanto. Al principio para mí fue muy difícil Sí, aceptar su bueno, no, carrera al comienzo política. no queríamos. Luego me acuerdo que él una vez me dijo, solo aceptaré esto si cuento con vuestro apoyo. Ahí sí Entonces, ya tocó. entonces, claro, él se puso ahí a todo poético y yo dije, él me ha apoyado en mis mayores locuras. ¿Quién soy yo para no apoyarle a él en esta gran Mm. locura? Esta gran locura con sabor a sensatez. Entonces, bueno, pues ahí le apoyamos mucho. Y el otro gran cambio es que creo que yo soy testigo de esta juventud que tenía asco de la política. O sea, yo por mi papi le veía y le decía, tú eres el único que se ha ido, como decían hoy, al infierno y ha regresado intacto. Y además con la información del infierno. O sea. Y claro, ¿no? Pero me acuerdo que por ahí en el 2021 mi papi me decía, yo lo que necesito es que la gente joven como tú encuentre una forma
apersonarse, de darse cuenta que todo lo que hacen es político, hasta su apoliticismo es realmente una decisión política, porque estamos dejando un hueco, una brecha generacional tan grande, y por eso ahí, en ese hueco donde no hay presencia, ahí se meten las ratas. Pobres ratas, yo no quiero decir cosas, yo amo a los animales y de verdad digo, pobres ratas están cargadas con esa energía de esa gente inmunda. Es por la peste bubónica. Pero bueno, yo no quiero decirle ratas, hay que buscar otra palabra. Esta gente corrupta. Entonces dejamos esa brecha abierta porque no nos hacemos cargo. Y yo siempre me río porque digo, nosotros la juventud, y por ahí somos personas que van entre los 25 hasta los 40 años. Somos jóvenes. Sí, somos jóvenes, pero a mí me parece que Los esta 40 son los nuevos 20, dicen por ahí. pero que esta implicación política, a mi parecer, debería venir desde antes, o sea, desde la escuela, como yo he sido profesora varias veces, empezar a hablar con los niños de política, ¿no? Decirles a los niños, a ver, niños, vamos a hacer un video, buscamos una problemática social, vamos a recoger la basura del río, vamos a recoger la basura de la playa, y así le vas enseñando a la gente cómo hacer política desde los actos más pequeños, desde la alimentación, desde cómo manejas tus residuos orgánicos, desde cómo botamos la cadena aquí en las grandes ciudades, y eso llega en algún momento a algún pueblo. Y hay gente que se enferma por ese mal manejo. Vemos este río Machángara, pobre río Machángara, por suerte ya le declararon sujeto de derechos, pero creo que vivimos un poco desconectados y lo que cambió más en mí fue ese verdadero deseo de implicarme, de darme cuenta de todo lo que estaba haciendo mi papá y de decir, ya no está él, ya no tengo excusa, porque antes él era mi gran excusa. Entonces yo sentía como, no sé, es como esta propaganda, ¿no? El Ecuador que resuelve. Entonces tú vas a esperar que alguien te resuelva y te dice que te resuelve y tú crees que te resuelve. Y papi sí resolvía, ¿no? Como el No, presidente. En papi sí TikTok dices tú. resolvía. O sea, claro, no es una cosa que alguien te diga, no, yo sí resuelvo y tú por ahí pensando cualquier cosa. Entonces yo justo decía que esa es una enfermedad mental, el esperar que el afuera se resuelva, cuando tú tienes toda la capacidad y todo el poder de hacerlo. Pero creo que es justo todo esto, ¿no? Yo vivía además pensando que mi papi ya estaba resolviendo las cosas. Cuando pierdo a mi padre, me quedo huérfana de esta estructura, de esta no sé, de todo, del amor, de muchas cosas, me quedo y me siento débil y digo, no, pues yo tengo que ser ese padre para mí, ahora que él no está. Entonces ahí empiezo a darme cuenta que no hay nada más bonito que entender el poder que uno tiene en cambiar. O sea, cuando tú te das cuenta de que la indefensión es algo que tú puedes cambiar. El jiu-jitsu también me enseñó eso, ¿no? Wow. Sí, tuve La constancia. un profesor que es el nieto de de los Gracie, como de los fundadores, uno de las familias fundadoras del Jiu-Jitsu. Y él decía, desde los 7 años yo nunca he tenido miedo de ser quien soy. Mm. Porque él sabía desde sus 7 años que podía defenderse, que tenía las herramientas para poder ejercer su libertad. Entonces, también mi papi me enseñó eso. Y yo dije, ok, yo quiero estas herramientas para defender mi libertad y quiero mostrarme ante el mundo como soy. Y también, ahora que ocupamos estos espacios políticos de opinión, también me ha interesado mucho en este cambio que yo veo, es que la gente no se muestra real ni auténtica. No sé, estábamos en tremenda sequía y el presidente decía, no, mañana no van a haber cortes y al día siguiente 6 horas sin luz. Y en las partes rurales donde la gente no puede quejarse porque no tienen ni internet, 12, 24 horas. Y eso nunca vamos a enterarnos porque no tienen forma de hacernos saber. Mm. Hay lugares en el Ecuador donde ni siquiera tienen luz normalmente. El problema es que nos mienten en la cara Claro. todo el tiempo. Claro, y está siempre esto, entonces te mienten una vez y luego al día siguiente cambian y dicen, no, nosotros no dijimos, o simplemente es mentira tras mentira y una memoria tan frágil que uno no puede recordar todas las mentiras que nos han dicho. Entonces, eso, ¿no? Creo que pasé de ser una joven que se sentía amparada por un gigante a ser una mujer que busca su implicación en la política, algo que a mí no me gustaba y decía, no, qué feo. Y luego dije, ¿por qué si la política es lo más bonito? Es hacer de esa necesidad colectiva un gozo, un placer, un servicio, porque solo así puede mejorar mi vida. Si mi vecino no está bien, ¿cómo voy a estar bien yo? Si es que están contaminando los ríos y el aire, ¿cómo voy a tener una buena salud?
Si me meten un montón de pesticidas en la comida, ¿cómo va mi cerebro a funcionar bien? ¿Cómo voy a analizar las cosas si están envenenándome? Entonces ahí es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que entre más trabajamos, entre más nos ponemos al servicio de los demás, mejora nuestra propia vida. Y eso complementa lo que mi ñaña decía de que esta gente corrupta no se dan cuenta, que se están haciendo un daño a ellos mismos y a la gente más cercana de ellos y nunca son felices. ¿Me entiendes? Esta gente que acumula y acumula riqueza y siguen construyendo edificios y son las familias más millonarias de todo el país y siguen queriendo enriquecerse. ¿Dónde está su felicidad? La acumulación económica no les da nada. Yo he visto gente más feliz sentada en un parque sin zapatos, dándole un abrazo a su papá, ¿no? O sea, Sin romantizar la pobreza tampoco, ¿no? no, digo sin zapatos como algo sencillo, como irse, Como que me saqué los como que zapatos te sacaste los zapatos para poner los pies en el llano. para hacer eso que dicen Ay, que ay. se llama el grounding. Grounding. O sea, sí, no me refería a nada No, de sí, 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 sí les cacho perfectamente, ¿no? Y de lo que estás diciendo, yo también me quedé pensando bastante y me parece súper, súper importante también el tema de un poco compartir eso, de que lo que nos pasa a muchas personas, ese momento de, ok, se acabó esta etapa mía en que me reflejo en mis padres o en que todavía, no sé, no soy aún mi propia persona y yo me hago cargo de mí mismo y de mi niño interior y de todas mis cosas y yo debo ya dar el siguiente el paso y ser mi propia persona y estar a gusto conmigo mismo y ser mi mejor compañía y no depender de nadie más. Se los digo porque yo perdí a mi padre en el 2020 en situaciones obviamente completamente diferentes, fue en la pandemia. No tenía una relación tan cercana como la que ustedes tenían con Fernando, pero de que dolió, dolió y me tomó tiempo procesarlo, pero hasta el día de hoy estoy en ese proceso de intentar decir, ok, Paulo, o sea, tú tienes que ser tu propio padre, tú tienes que hacer todas las cosas que te faltaron a lo largo de tu niñez, tú tienes que darte eso a ti, porque si estás esperando a otras personas, no va a llegar. Y ese momento es lindo en el que uno dice, ok, ya se acabó esta pendejada, esta narrativa, esta historia de yo, y hay que virar la página. Y lo mismo de mojarse el poncho y es parte de tomar decisiones difíciles, porque cuando uno ya dice, ok, carajo, voy a ser un adulto, voy a tomar las decisiones difíciles y a vivir con las consecuencias que esas decisiones traigan. Y ahora vemos a una periodista en proceso y que va a empezar a meter ahí el dedo y va a empezar a salpicar pus por todo lado y va a ser incómodo, pero ya están fogueadas. Igual tú, Amanda, a gente del caos vas a estar ahí haciendo como el guasón ahí metiendo cizaña por todo lado y me parece chévere. Pero antes de ya empezarnos un poco a sentar, porque también quiero hablar de eso, güey, de tus quejas que las vi con Carlos Vera, de la fiscal y de todo lo que está pasando y de la impunidad que hay hasta el día de hoy y la falta de verdad y todo lo que está pasando. Un poco, antes de meternos ya en ese tema y de la elección que viene, porque también me pica la curiosidad de ver si es que ya las han empezado a querer ahí seducir de algún partido, alguna candidatura o algo, pero Seducir. ya vamos por ahí. Pero Bueno, fuera que haya seducción, dice Viña. una cena, ¿eh? No, pero ¿qué le pueden decir a las familias ustedes con su experiencia? Porque lastimosamente su realidad es algo que se está viviendo ahorita y que muchas familias lo han vivido a lo largo de este año y les ha pasado hoy, les ha pasado ayer y les pasó la semana anterior y hay muchas familias en el país que están viviendo lo mismo que ustedes pasaron. ¿Qué le pueden decir ustedes a todas esas familias que están viviendo todo lo que ustedes pasaron? Mira, uno de los consuelos más torpes que he recibido en este año es la siguiente frase, y que me perdone la persona que me lo dijo porque no le estoy diciendo torpe, sino que el consuelo fue torpe. Apenas el 5% de las muertes violentas en Ecuador llegan a resolverse judicialmente. Ese es un dato de la policía. Wow. Apenas el 5%. Entonces, si nosotras que fuimos parte y víctimas de un crimen que tenía un impacto global, no solamente era el papá, no solamente era el periodista, era algo que estaba sucediendo en un momento mundialmente. Esta noticia del asesinato del candidato presidencial, que era uno de los opcionados a ganar, pocos días antes del debate, pocos días antes de las elecciones, en un performance macabro de realmente el crimen organizado decir,
aquí estamos, ya no se resistan. Miren cómo acabamos con el adalid de la lucha contra la corrupción. Eso es un hecho tremendo. Y si nosotras en este caso hemos recibido solo indefensión, abandono, puñaladas por la espalda, traición, silencio, impunidad, ¿qué le espera al resto del sistema de justicia, al resto de víctimas? Y la Tami habla siempre de un caso que una vez en el cementerio alguien le decía, al menos ustedes tienen voz, al menos ustedes tienen la oportunidad de ir y quejarse en los medios de comunicación, porque a mi familiar lo asesinaron y nadie me va a dar respuesta, nadie le va a importar. Y luego también viene a la memoria otros casos emblemáticos donde también ha habido impunidad, indefensión, como por ejemplo Jorge Gabela, Ujú. Santiago Loza, los tres periodistas del Comercio. Total negligencia del Estado. Entonces, este velo de impunidad tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato. Nadie quiere asumir sus errores. Mm. Y claro, hay esta parte en la que hay mucho de negligencia de las instituciones, mucho. ¿Negligencia o complicidad? Allá voy, pero nosotras estamos en el camino de descubrir cuál es su nivel de participación y complicidad en el crimen. Porque la negligencia, si es que se abren procesos y se curan esas heridas, se puede mejorar. Pero la participación y la complicidad es algo que merece sanciones ejemplares si realmente queremos que haya un cambio en el país. Y si no, estamos condenados. Y lo mínimo es mirarlos en el reflejo de nuestro hermano Venezuela. Entonces, allá vamos, si no nos detenemos ahora. Pero es un tema, ¿sabes? Yo pienso que es un tema sencillo, de que cada uno se mire al espejo y diga, ¿qué estoy construyendo yo para mi familia? ¿Una montaña de impunidad? ¿Una montaña de corrupción? ¿Eso es lo que yo les voy a dejar a mis hijos? ¿Eso es lo que yo quiero para ellos? Si tu respuesta es sí, vete, hazlo. Estás condenado. Pero pienso que somos muchos los que no queremos eso. Pienso que somos muchos los que soñamos con una vida bonita, sin necesidad de acumulación de capital, sin necesidad de montarnos sobre otro para tener nuestra tajada, sino de aprender a convivir, compartir y construir en comunidad, sin corrupción. Y va más allá de tendencias de izquierda o de derecha, rojas o azules. Simplemente luchar contra la impunidad. Porque como decía el Fernando, la impunidad es la raíz del mal. Y lo que vemos en todos los casos políticos que salen, metástasis, purga, independencia judicial, plaga, caso nene, caso amistad, triple A, todo lo que sale, ¿cuál es el denominador común? La impunidad. Entonces, para mí, ahí está el elemento por el que hay que profundizar todas estas luchas sociales. Sin eso, realmente estamos condenados. Ahora sí, Amanda y Tamia, aparte de eso, cuéntenos qué está pasando con el tema de la investigación, con el tema del caso, la queja que las dos tienen con la fiscal Diana Salazar y por qué este hermetismo, por qué no. Hoy estaba igual viendo que en el tema de la asamblea también hicieron una cagada monumental, o sea, ¿por qué pasa todo lo que está pasando? Bueno, mira, algo muy, muy interesante que nos pasó fue que empezamos a sacar las red flags de la construcción de la cárcel que le pusieron la cárcel del encuentro. Empezamos a hablar de estas inconsistencias y de pronto nos empezaban a decir correístas. Su padre debe estar retorciéndose, son unas correístas, porque se van en contra de Noboa, que es el único que, bueno. Ahí me doy cuenta que lo que sembró el correísmo, esta forma de ser o sea, lo que mi ella le dice, el borreguismo, continúa. Solo le hemos cambiado de cara. Parece que a la gente ve a alguien joven, porque para mí es la misma historia que se repite años después, ¿no? Para mí Correa entró muy parecido que Noboa, tenían la edad parecida. Ellos, la gente les ve guapos, yo no tanto. Yo veo el espíritu de una persona
Y digo, es bella la persona, no necesariamente por una parte física, no puedo opinar de eso, de La aplicar. esencia. Ajá, pero claro, o sea, es como que la gente ve eso y lo que nos parece que nos gusta hacer esclavos. Parece Mm. que nos gusta decir, bueno, él hará y yo me quedo esclavizado y no tomo el poder. Y como tú decías, eso es darle el poder a uno, cuando uno se da cuenta de todo esto que tiene que resolver por uno mismo. Entonces, también nos ha pasado con el tema de la fiscalía. Cuando hemos puesto esta queja, ¿por qué? Porque tuvimos que hacer movilizaciones, tuvimos que llevar a gente, tuvimos que hacer plantones para que nos reciban. Porque no es que ha sido así de decir, chicas, vengan, conversemos, miren, esto está así, les pedimos reserva de esto. Incluso cuando pedimos el informe de los autores materiales, que El estamos, expediente. sí, el expediente de los autores materiales, estamos hablando de la cadena más baja de toda esta pirámide. Igual, o sea, no nos querían recibir, tuvimos que hacer un montón de cosas, nunca nadie nos invitó a nada, nosotros tuvimos que ir ahí, insistir, por suerte estaba medio de buen humor ese día la persona que nos recibió, pudimos hacer el papel, y después nos hicieron firmar un documento de absoluta reserva y nosotros lo respetamos totalmente y por eso hasta incluso en un primer momento nosotros decíamos sí, queremos que se lleven bien los procesos, que se guarde reserva de la información. Y aún así no sabíamos por qué Rafael Correa siempre sabía antes de los operativos. ¿Por qué este abogado, Ricardo Vanegas, también sabía siempre y daban la información? O se informa que hoy van a haber 2 operativos, o sea, horas antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo de campañas? Además de uno de los abogados que se supone es parte de una defensa de un familiar. Entonces, es bastante interesante para mí cuando nosotros tomamos esta posición porque ya ha pasado mucho tiempo, ya pasó un año y del tema de los sicarios asesinados dentro de las cárceles que estaban bajo la protección y resguardo del SNAI del Estado, no tenemos respuestas. También de todas las implicaciones, y como decíamos, ahí se determinará implicaciones, complicidad o qué pasó, negligencia en la parte policial, de la seguridad de Fernando, y también de todas las otras instituciones, como por ejemplo el CNE, porque me acuerdo cuando preguntaban, pero ¿y quién tenía que darle el carro a Fernando Villavicencio? Y decían, no, es que la policía no tenía nada que ver, sino que era el CNE que tenía que dar los carros. Y que es Y cierto que el auto venía de Guayaquil y que se demoró en llegar y que por eso le dieron esa mira, camioneta eso es terrible. interesante, porque no había ningún blindado para Fernando Villavicencio. Hubo una persona que le quiso apoyar y le brindó un carro blindado. Pero Desde ese lo carro, privado. pero desde lo privado, ese carro podría o no existir. Después del asesinato de Fernando Villavicencio veíamos a todos en carros blindados, a Luisa González, a todos ahí. ¿Qué les iba a pasar a ellos? Ellos no han tocado a nadie nunca. Sí, ellos son la mafia. Sí. Bueno, no quería decirlo así Ay, tan perdón. explícitamente, pero bueno. Entonces, bueno, todos saben al final. Y entonces eso, bueno, mira, hay estas implicaciones del CNE, también hay la parte del EQ 911, que Leandro Norero consiguió que le den a tiempo real dónde estaba Fernando Villavicencio, dónde se movía, que le mandó un caramelero ahí para que esté siempre afuera de la casa para ver sus movimientos. Entonces, hay varias instituciones que están, ya sabemos que están podridas, pero además necesitamos saber quiénes fueron. Los Ajá, responsables. porque necesitamos poder limpiar y purificar. Como tú dices, no son todos los estamentos policiales, sabemos, pero en la parte de la fiscalía hemos visto sistemáticamente este caso repetirse muchas veces. Y como por ahí dicen algo así, creo que es de Albert Einstein, que es locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Yo no le diría locura porque la locura para mí es algo chéverísimo, yo le llamaría estupidez. Entonces, ¿cómo me van a pedir a mí que después de un año no levante la voz al menos, si tengo la forma de hacerlo y de decir, ¿qué pasa? Porque ahora nos dicen que hay doble reserva, que no nos pueden decir ni siquiera el número de expediente? No es que yo quiero la información, quiero saber que existen las investigaciones. Y si no me pueden dar un número de expediente, no me pueden decir nada, ¿cómo sé yo si siquiera existen? Y si me van a decir, no, es que tienes que esperar el tiempo, no es que es para proteger tu seguridad. Miren, yo lo que sé es que entre más se guarda algo, es más peligroso. Mi papá no se guardaba una información, casi nada. Para él su forma de protegerse era exponerla y que la mayor cantidad de periodistas, de ciudadanos, hagan eco de esa información. Por eso también este llamado a que ustedes nos acompañen, a que ustedes
nos protejan. Mi papi decía, ustedes son mi chaleco antibalas, porque él sabía que si nosotros hubiéramos sido ese chaleco antibalas, si nosotros hubiéramos sido esas personas comprometidas políticamente, él no hubiera terminado asesinado por estas mafias narcodelincuenciales políticas, porque no solo son narcopolíticas, también tienen implicaciones delincuenciales, minería ilegal, trata de personas, trata de especies, pesca ilegal, ¿no? Y es que de todo lo que se puede hacer un mal negocio han hecho su negocio. Y es Entonces, transnacional, no solo es de acá, o sea, si aparte de un exacto, conglomerado que es exacto. ya. Y Fernando descubrió las implicaciones con China, con Tailandia, con Brasil. Y luego él se volvió un foco, y como decía mi ñaña, no solo nacional ni regional, sino internacional. Por eso es que este asesinato también duele en todo el planeta, duele para mí en todo el cosmos, en toda, toda la humanidad. Y cuando nosotras salimos a hablar de la fiscalía, también como la fiscal es la representante, entonces también recibimos un poco de ataque porque parece que la gente se ha acostumbrado a endiosar a los funcionarios públicos y que cuando hacen su trabajo es que te están haciendo un favor. No, es su obligación. Y si no está haciendo bien, tenemos todo el derecho de denunciar que no se está haciendo bien porque nosotros pagamos los sueldos de ellos. Entonces, si hay algo que no está bien, yo lo voy a salir a decir. Y si es que acaso me equivoco, el funcionario público tiene la obligación de comprobar que yo estoy en lo equivocado. Pero hay silencio total. Entonces hay silencio sobre silencio en las investigaciones, silencio público, porque ni un mensajito de WhatsApp. O sea, un mensajito de WhatsApp, chicas, ¿saben qué? Venga. Privado. Ok, explíquenos algo, pero no. Entonces, eso te digo, podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado en la mayoría de los casos, cuando supuestamente ya van a entregar la información reservada, ¿qué pasa? Entregan informes mutilados. Les borran ahí los nombres a conveniencia, les limpian la cara a todos los mafiosos y por eso seguimos con la misma gente que desde el correísmo, el morenismo, el lacismo y quién sabe más desde antes están ahí porque ya todos tienen pelo blanco y siguen mamando de esa teta del Estado, pero solo para ellos. Porque el Estado en este sueño es como este gran padre que reparte el pan equitativamente a sus hijos, pero lo que ellos hicieron es hacerse del Estado para robarse el pan para ellos nomás. Entonces, eso te digo, pienso que es importante que salgamos de este borreguismo, y si estamos equivocadas, que nos digan. Sencillo, eso es lo que tiene que hacer un Mejor, servidor público. ojalá estuviéramos equivocadas y estén haciendo todo bien, y está todo con un máximo sigilo, y está todo así, pero la historia nos dice que eso no es así. Entonces, como te digo, sería una estupidez total pensar que se ha limpiado, que se ha limpiado. Además, vemos las penas que les han dado a estos seres macabros, a estos seres que tienen en la inmundicia en nuestro país, y que les dan un añito y una multa chiquitita. Cuando no Antes sabemos. del carnaval ya va a salir Mayra Salazar. Imagínate cuando todo ese círculo es el que fue parte. Y no voy a decir que no puedo decirlo porque no tengo la certeza, pero todos ellos formaron el ambiente, todos ellos fueron parte de que ahora Fernando Villavicencio no esté aquí. Entonces me da lástima realmente esas penas tan chiquitas que les ponen. ¿Cómo podemos Pero no confiar solo así? eso, porque es lo que digo, va más allá de la muerte del Fernando, ¿no? Todo el caso de independencia judicial. Cómo se manipuló la justicia para sacarle a Jorge Glass, para sacar a personas corruptas, familiares de Norero, para limpiarle la cara a los delincuentes. Justo alguien me decía en un momento, no entendíamos cómo lograban con estos habeas corpus sacarles a los delincuentes de la cárcel, cómo salió Rasquiña, cómo salió. Todos estos delincuentes eran dueños de la justicia. Entonces, para mí va mucho más allá de solo el crimen de Fernando Villavicencio, sino cómo se ha construido estos engranajes de soborno, estos engranajes de crimen organizado, de lavado de dólares a través de las instituciones públicas, en contubernio con los operadores de justicia, en contubernio con los operadores en los puertos, en las aduanas, cómo sacan la cocaína a través de los puertos de Guayaquil. Y es chistoso porque cuando hemos empezado a hablar de este tema, empiezan a hablar las personas. Lo primero es que nos dicen, tienen seguridad. Entonces, cuando viene esta pregunta, yo digo, bien, estamos topando los puntos adecuados. Porque entonces se están moviendo estos personajes macabros que están acostumbrados al silencio. Luego pasa otra cosa, y que viene alguien y dice, yo tengo información sobre esto. Bien.
Entonces también hay gente valiente que quiere hablar. Y parte de nuestro esfuerzo y de lo que vimos hoy, por ejemplo, en el panel, es que es necesario trabajar en las leyes y también trabajar en iniciativas pues, privadas y también del gremio periodístico de escudos del denunciante. Estrategias que puedan apoyar en el acompañamiento psicológico, legal y comunicacional a los periodistas valientes, a las voces valientes, a los funcionarios que ya no soportan la corrupción, la impunidad y la mediocridad y que quieren hablar. Porque eso es lo que necesitamos, no más silencio. Voy a repetirlo hasta cansarme. No tiene que ver con el crimen de Villavicencio. Tiene que ver con todo lo que está pasando en el país en cada uno de los escenarios. Pero es que todos los días hay un nuevo escándalo de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y lo más doloroso, cómo es que la gente se lo normaliza tanto que empieza a ver como común que los sicarios de 14 años cobran solo $4,000 por matar a una persona. Los niños de 14 años tienen derecho a jugar, tienen derecho al deporte, tienen derecho al arte, tienen derecho a la alegría. No digo que los viejos no tenemos esos derechos, pero por favor, si las infancias y las juventudes crecen de esa forma, entonces, ¿qué nos espera? Entonces, ahí es donde va mi reflexión. ¿Cómo es posible que sigamos impávidos? Y tiene que ver con que la gente es corrupta. La gente tiene una adicción a la impunidad, una adicción al caudillismo, y es así, ¿no? Como si tú te puedes evitar hacer la fila y te colas, estás feliz de eso. Ay, qué chévere, ni sabes. Hoy me colé a la... No, brother, pienso que es importante que hagamos la buena política desde la casa. Lo decíamos, lo decía la Tamia. Lo que no pasa adentro, no pasa afuera. Mm. Si no pasa en mi corazón, en mi casa, en mi barrio, en mi pueblo, no va a pasar en mi patria. Y no va a pasar en el mundo. Porque nosotras estamos actuando realmente desde esta visión de no permitir más impunidad, de no permitir que el bandido se salga con la suya, de esta cultura de filmar cómo le roban a un viejito en un túnel. Yo estoy aquí filmando y luego desde mi teclado digo, ah, malditos ladrones. Y no Creo es que le que graban porque se preocupan, le graban porque están pensando en subir a las redes sociales para que se viralice el video, en eso están pensando. exactamente. No, muchísimas cosas que agarrar de todo lo que dijeron. Algo así que se me vino a la cabeza o sea, desde el mismo hecho que en la misma UAFE, para ponerles ese ejemplo, encontraron y empezó a brincar pus. Desde la misma unidad que se supone que tiene que controlar el tema del lavado de activos, Bloom, había ahí alguien que estaba haciendo sus chanchullos y sus cosas. Y eso, como ustedes dicen, el crimen de Fernando es solo la punta del iceberg de todo lo que está abajo. Y ha sido una envergadura y un sistema y una operación, algo ya sistemático, valga la redundancia, que lleva ya años de años de años, y diría décadas en el país, y que obviamente a partir del 2005 en adelante, se hizo peor. O sea, eso no hay duda, para nada. Pero hay algo que quería también preguntarles y que va en ese caso, que claro, ustedes dicen, el rato que uno empieza a topar temas delicados, porque obviamente les afecta porque les topan el bolsillo. Como siempre digo, o sea, el órgano más sensible del cuerpo humano para mucha gente es el bolsillo. Qué El rato buena esa, te la voy a robar. que Buenísimo. le topas el bolsillo a alguien, que como es un presidente, porque era presidente, literal, o sea, el rato que alguien salga y diga, yo a todos les voy a hacer que su bolsillo esté feliz, puta, se acabó, porque eso no tiene ideología nada. El bolsillo realmente es el órgano más sensible del cuerpo humano. Entonces, si les topas el bolsillo a esta gente, obviamente no les gusta. Y ahí viene la pregunta que les hacían, ¿están tranquilas? ¿Están seguras? ¿No les da miedo? Y yo me acuerdo que hablando con Fernando le dije, a ver, te escucho todo lo que estás diciendo, pero y esa pregunta yo hago siempre en el podcast a mis invitados para tener diferentes perspectivas de todo lo que ellos piensan. Le digo, ¿tienes miedo a la muerte? Y no se demoró ni una fracción de segundo. Hay mucha gente que se queda pensando, hay unos que no saben qué decir, y dijo de una, no. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque ya los he vencido. Le digo, ¿pero por qué? Entonces él quedó en eso de yo ya los vencí, ya los he vencido. Entonces, y eso se puede ver, como ustedes dicen, yendo al archivo, yendo al historial, yendo todo lo que él dejó ahí. Él de cierta manera dejó ya el camino y la ruta por dónde va, por dónde le entra el agua al coco, de cierta manera. Eso en ustedes, les hago la misma pregunta, que no es tienen seguridad, no es nada de eso, ¿ustedes le tienen miedo a la muerte? No, 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 yo creo que
realmente morir es algo, la única seguridad que compartimos todos. Entonces, eso pasará. ¿Cómo pasará? Eso a veces me da así como digo, que si me agarra sea luchando, que si me agarra sea así como mi papá, en alto, poniendo una buena palabra, sirviendo, viviendo ese presente con felicidad. Qué lindo morirse feliz, siendo un ser victorioso y feliz, como decía mi papi. Yo creo que, em, no sé, como que siempre estuve cercana a las experiencias de la muerte. Me acuerdo que la primera vez que murió una bisabuela, yo les veía llorando a todos y yo entendía que era algo normal. Y me pellizcaba así para llorar. Para ver si me duele. No, para llorar, porque decía, chuta, yo estoy dañada aquí, que no, que yo lo veo como algo natural. Más bien decía, qué bueno que ya no esté sufriendo, ya cumplió su ciclo. De ahí muchas veces he encontrado animalitos muertos, he enterrado algunos perros, he hecho algunas cosas cercanas a la muerte, he visto gente también muerta, un par de accidentes de tránsito. La muerte cuando es así, cuando es violenta, cuando es sorpresiva, es tremenda. Rompe, daña, quiebra. Quiebra a los que estamos. Yo tengo la seguridad de que mi papi, no sé lo que cada uno piense, si se hizo uno con el cosmos, si es que está ahorita volando en una nube como Goku, no sé, si es que, o sea, es que puede, tanta de la imaginación, uno puede crear la realidad. Si es que mi papi ya reencarnó y ahora es un nuevo bebé, quién sabe en qué lugar del mundo, si existen otras vidas en otros planetas y ahora vive en otro planeta, no sé, donde sea que esté, siempre le mando mi mejor rezo y sé que él se fue victorioso. Entonces, por él yo ya no me preocupo, ya no hay palabra, ya no hay nada que le puedan hacer a mi padre para dañarlo. Él está bien, él está bien. Y eso a mí me da paz. Creo que me da más miedo que el país siga como está. Creo que hay la misma posibilidad de que nos asesinen por decir la verdad, por seguir este caso hasta el final, a que me asesinen porque me quieren robar aquí. Entonces, un llamado a la gente. Si es que nos pueden matar por robarnos, si nos pueden matar porque nos quieren sacar los órganos, si nos quieren matar porque así les enseñan a entrenar a los sicarios, ¿qué vale más? ¿Vale más vivir con dignidad? ¿Vale más levantar la voz y decir las cosas y que la muerte nos encuentre así, en la felicidad, en el gozo, en la victoria personal, de poder irnos a dormir tranquilos, de poder irnos con una sonrisa? Entonces, eso, ¿no? Ese es un llamado a decir que como están las cosas en el país, si es que fuera más seguro, tal vez, no, pero no creo. Yo nací y vi un ejemplo toda mi vida que así hasta fuera lo más seguro quedarse calladito, no sería mi elección. Pero a todos los que están dudando, es igual de probable que nos maten por decir la verdad que por asaltarnos en la calle. Entonces, con eso, no hay miedo a la muerte, solo ganas de vivir esta vida bien. También ese ha sido el reto, no menos en medio de tanta tristeza, tratar de vivir una vida que sea bonita, que aunque ya no está ese amor de la vida, esa inspiración, ese ser magnífico, excepcional, podamos hacer que esta vida también sea bonita y podamos recuperar esa sonrisa. A veces uno puede estar triste y amargado, pero como cuando uno se va a entrenar, aunque no quiere, entrenar la sonrisa y la alegría también es importante. Entonces, eso, ¿no? Me volaste la cabeza al final con eso de que la sonrisa también hay que entrenarle. Yo también te lo voy a robar a eso, porque es algo que creo que ahí sí estoy, pero con una calificación 0/100. Eso, Sabes vamos. que tenemos un tío que pues sí está en las estrellas, que es el Ramiro Jiménez, un gran poeta quiteño, y él tiene un haiku precioso que dice, ¿por qué estoy triste si para ser feliz entreno a diario? Wow. Esa palabra para mí ha sido la guía. Preguntaba si hay miedo a la muerte. Yo te cuento en infidencia que desde que tengo conciencia he visto mi muerte, una muerte trágica. Y en esas neurodivergencias me imaginaba mi funeral 1000 veces y a todos llorando por mi muerte violenta.
y vivía feliz con eso esperando el momento. En otro momento una bisabuela que yo la quería mucho, dice, mi abuelita, ¿cómo está? Aquí, mijita, esperando la muerte. Y wow, Dios, que estas palabras potentes, ¿no? Pienso que yo me confundí de visiones. Siempre pensé que la muerte violenta venía por mí. Jamás pensé que yo me iba a quedar aquí sufriendo la ausencia. Pensé que me tocaba la parte buena de irme y luego verles a todos ahí llorando por mí. Porque nunca tuve miedo de morir. Luego hay esta película, El Gigante de Hierro, no sé si la has visto. Claro, es La película hermosa. vieja, Sí, hermosísima. sí, sí. Y ahí hay una palabra que me acompaña también y el niño le explica al robot, le dice, morir no es malo, matar es malo. Entonces la muerte es mi amiga, la muerte es mi única certeza. La muerte ha sido mi gran compañera, la gran curandera. Nadie se muere enfermo. Entonces no hay ningún temor. Y lo único que hay, como decía la Tamia, es el temor a que las cosas sigan igual. Eso sí, eso me aterra. Ya para, wow, que se puso súper profundo este podcast, va a estar muy filosófico volverlo a escuchar, me encanta este tipo de conversaciones, nos podríamos ir de largo. Para ir un poco cerrando, hay dos cosas que les quiero preguntar a las dos y bueno, la primera es, toparon un tema, una palabra por ahí, pero creo que voló mi perro, no sé si vieron Sí, acabo de ver. que movió Siempre por ahí. yo le estoy viendo, qué bonito. Gracias. Em, una de esas preguntas es el tema que toparon, la palabra comunidad. Y eso yo sé que es algo que a ustedes les mueve bastante y es parte también de lo que están haciendo ahora. ¿Qué quieren? Ustedes ya tienen muy claro el legado que les dejó Fernando, todo lo que significa, significó y va a significar para ustedes. Ahora ustedes, tomando la posta de cierta manera, ¿cuál va a ser el legado que ustedes dos quieren dejar en su comunidad? Y también qué le pueden decir a esos jóvenes que de cierta manera quieren hacer un impacto positivo en sus comunidades. Bueno, justo por ahí en el 2021 te decía, mi papi había tenido esta conversación de cómo hacemos para involucrar a la gente, a los jóvenes en este sueño, en este despertar de darnos cuenta realmente de nuestro impacto. Entonces ahí nació el colectivo Cero. Nació de los tres, ¿no? Estábamos ahí sentaditos en la mesa y decíamos, ay, hay que hacer algo, necesitamos esta organización colectiva que se llama política, pero le han ultrajado tanto a la pobre palabra política que a veces hasta parece mala palabra. Prostituta parece. Pero bueno, entonces, la organización social siempre nos pareció fundamental. Fundamental porque no existe, como te decía, funciona si como es de adentro es de afuera, entonces también como es de afuera es de adentro. Entonces al mismo tiempo que se hace el cambio dentro, se necesita también empezar a generarlo afuera y empezar a juntarnos. Porque no existe, como te decía, esta felicidad, este bienestar, si es que hay personas que todavía se mueren de sed, se mueren de hambre en el mundo. Imagínate en un país tan rico como el Ecuador, el nivel de desnutrición infantil es enorme. Entonces, para mí esa es la riqueza, ¿no? La riqueza real no es esta de acumular millones y ser los más ricos del país. La riqueza real es poder tener acceso a un agua limpia, de poder tener acceso a comida de buena calidad, de poder salir tranquilos a disfrutar de este hermoso país, de poder leer un libro, de poder acceder a la información. Para mí esa es la riqueza real de la vida, ¿no? Y así nació este sueño y el colectivo SER significa Somos Ecuatorianos Rebeldes. Ahí está SER. Y, y eso no empezó como mensajes de la familia, mensajes de un padre, mensajes como este que decía mi papi en tu programa, que el legado que nos quería dejar es que un buen padre puede ser un buen presidente. Entonces es eso, es esta misma analogía. Como soy en la casa, como soy conmigo, puedo ser afuera. Y es así que necesitamos juntarnos, el colectivo SER se visiona para el futuro.
hemos visto que necesitamos representatividad política y que se hace desde muchas formas. Hay muchas formas de hacer activismo. Ponerme en el parque de mi casa y sembrar unos arbolitos frutales, por ejemplo, para que en 5 o 10 años los niños puedan comer y que no me digan que robaron para tener que comer algo. Porque para mí es como ahí como que uno empieza a hackear un poco estas reglas que nos han enseñado a jugar. Y eso, ¿no? Creo que mi año también tiene algunas cosas que decir del colectivo SER, que es algo que hemos soñado, que es una visión de organización política para el futuro, que no necesariamente tendrá que convertirse en algo partidista. Creemos, así como mi padre, que fue un niño del campo que durante después 40 años forjó un camino y donde él se ganó realmente por sus acciones el lugar, por ejemplo, en la asamblea como presidente de la comisión de fiscalización, porque hay que recordar que mi papi entró con un candidato que no creo que sacó el 0.00003, no, un poco exagerado, pero él entró por votos individuales. Propios, claro. Entonces, interesante, ¿no? Como eso, no llegar porque tienes mucha plata, no llegar porque por ahí te pusieron palanqueado con alguien, no llegar menos aún porque quieres blindarte de tus juicios, sino que llegar porque tienes una trayectoria. Entonces este colectivo SER busca generar una trayectoria de activismo, de sociedad, de comunidad. Mi ñaña siempre dice que el individuo es como esta herramienta. Cada uno de nosotros somos estos pequeños engranajes y esa herramienta que si se pule puede como llegar a esta colectividad y pulirla al mismo tiempo, porque es simultáneo, es algo que sucede al mismo tiempo. Entonces, mientras uno se hace parte de lo que puede, de su metro cuadrado, entonces empieza a cambiar también lo que sucede afuera. Yo te cuento que el colectivo SER fue una idea cuando papi se quería lanzar a la asamblea. Yo le decía, siempre desde mi pensamiento bien anarquista, le decía, no te lances con nadie de ellos, todos tienen rabo de paja, tú en cambio vienes del periodismo y sin estos complejos puristas de, no, el periodista no puede tener una postura política. No, pues si el periodista no tiene postura política, luego se hace ñaño de la mafia. Entonces, o esa es su postura política. Pero, en cambio, el periodista que era el Fernando, era un periodista que rompió el molde. Era un periodista que desde el principio, él sabía que el periodismo era una herramienta, un medio, no un fin en sí mismo. Entonces, claro, decíamos, ok, íbamos haciendo este análisis, ¿no? ¿Quién eres tú? Eres un hombre valiente. Entonces, ser valiente es ser rebelde. Claro, porque en un mundo en el que todo es impune, en el que todo es cuadrado, entonces nosotros vamos a ser rebeldes, vamos a ser denunciantes, vamos a ser honestos. En el mundo en el que campea la corrupción, ser honesto es ser rebelde. Entonces, este colectivo precioso tiene redes sociales, tiene canal de YouTube, tiene Instagram, tiene Twitter y claro, ha estado un poquito botado. Ha sido un año difícil para nosotras y después, como tú decías en un momento, como preguntabas de las ofertas políticas y cosas, y yo decía, sí, me han ofrecido cosas que me han hecho darme cuenta que puedo ser muy capaz de hacer un buen trabajo político. Mejor que cualquiera de los ladrones, asesinos, bailarinas que están en la asamblea. ¿Podría yo hacer un buen trabajo? Claro, la Tamia también. La gente que está aquí, nuestro público también. Todos los que están aquí podrían hacerlo. Mucho mejor que los que están ahí robando. ¿Qué Pero te ofrecieron? ¿Qué les ofrecieron? el ¿Asambleísta? oro y el moro, el oro y el moro. Ah, Pero mira, más que eso, nos damos cuenta que en este momento no hay condiciones. No hay un relevo político. Todos los políticos que tienen experiencia tienen rabo de paja, porque han confundido la experiencia con otras cositas. Por eso Entonces, vivimos el fenómeno del outsider. Ahora ser el outsider es ser el bacán, supuestamente, porque no tienes ese rabo de paja, supuestamente. y también ahí corremos el riesgo de mi primera chamba. Entonces, están estas dos visiones que Claro. ya no sé qué hacer, pero claro, Dios. por eso nosotras decimos también, es un momento chévere para llamar a la gente valiente, seria, que
que sí sueña con un país diferente para que empecemos a juntarnos en este colectivo. Y en un primer momento no es para lanzarnos a una candidatura necesariamente, sino para conversar, empezar a conversar de cosas serias. Mm. Porque los guambras, voy a decir, desde los 16 años ya pueden elegir. Entonces necesitamos que los guambras y que todos nosotros tengamos espacios sanos de diálogo, en los que podamos poner la palabra, la mirada, decir, yo no pienso esto, ¿qué tal si esto? Y seguir mezclando de esta forma las ideas. Entonces, esa es nuestra visión política la más importante. Queremos construir algo bonito, inspiradas en el amor de papá, en el amor de mamá, también en su rigurosidad, en esas formas en las que la ética tiene que ser valiente. En un La mundo, ética justo no tiene siguiendo tu línea, en precio. un mundo donde se acabaron los valores y la ética, tenerlas es ser valiente y ser rebelde en Así es. contra de la norma, del status Sí, quo. eso es lo que queremos. Chéverísimo. Y ahora sí la última, que va a ser un poco diferente a la pregunta con la que me gusta cerrar, pero creo que vale la pena. ¿Ustedes cuál creen que sería el mensaje que Fernando quisiera transmitir el día de hoy si es que estuviera aquí con nosotros? Ay, creo que mi papi sí consideró que capaz en algún momento no estaría ahí y cada momento de su vida lo dedicó a dejar mensajes. Creo que los mensajes son infinitos, pero uno, tal vez el personal, el mío, el mensaje que me sigue dando, porque a veces no creas que aunque uno ejercita la sonrisa, a veces es difícil. Entonces, cuando me siento así, hecho pedazos y me voy al hoyo, yo le sé decir al hoyo, cada vez menos recurrente, por suerte, he hecho terapia, pero me iba al hoyo, o sea, realmente A la posilga. a sentir que mi cuerpo se estaba destruyendo por dentro, como tanto dolor, sentir una herida universal así horrible. Y de pronto, antes de ya tocar el fondo, porque parece que uno se va a morir del dolor, pero antes de morirse del dolor, aparecía esta boda así dentro de mí. Este fuego así del padre, ¿no? El abuelo fuego, esta figura que ha sostenido toda nuestra civilización. Mi padre, que sale dentro de mí y me dicen, ponte en tu sitio. ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Entonces a mí mi papi siempre me saca del hoyo. Eh, Creo que ese es el mensaje más grande que él tiene para mí, para ti, para todos. Es que somos más de lo que pensamos y a veces nos cuentan unas historias o nos han hecho pensar cosas tan extrañas, pero la verdad es singular y el fuego aclara todo, la luz, la claridad, la palabra correcta. Entonces, creo que mi papi nos diría a todos que sí podemos, que somos más de lo que pensamos. Eso fue la última conversación que tuvimos, ¿no? El último gran aprendizaje del 2 de agosto de mi papi era que él era más de lo que pensaba, un niño campesino sencillo, con un corazón gigante, que se dio cuenta que era más de lo que le habían dicho que era. Porque este pensamiento, ¿no? Esta conciencia colectiva en la que nos han hecho pensar que somos esclavos, que no podemos formar esa realidad y crear nuestra propia realidad, soñándonos bien a todas y todos. Entonces, eso, no somos más de lo que pensamos, de ese mensaje es el que creo que me diría. Y así que cuando uno está más en el hoyo, hay cosas que solo la oscuridad nos puede mostrar. Entonces, ser valientes para afrontar lo que está feo, hay mucha gente que dice, ay no, ya no me manden más noticias, ya no soporto. Si no se vive eso, si no se conoce, la ignorancia no nos dará libres. Es atrevida. Entonces, claro, pienso que es esa valentía de poder ver lo que está mal y soñar y saber que es posible cambiar. Ser como decía Tolkien en El Señor de los Anillos, ser luz en la oscuridad, precisamente. Yo creo que
Yo creo que este mensaje que ha sido providencial y con el cual hemos sacado el especial y el libro que se viene en octubre, una golondrina que sí hace verano. Y me parece que él lo que nos quería decir es, sí se puede. Aunque yo he estado solito en la asamblea, en el periodismo, en mi pensamiento adelantado, estoy dejando una huella potente, unas semillas sembradas en la mejor tierra. Y su sangre acaba de nutrir la tierra de una forma tan brutal, pero hay que también darle tiempo al proceso, ¿no? La semilla germina, va creciendo, toma su tiempo, no hay apuro. Mm. Solo hay que tener este amor y esta certeza de que vamos por buen camino, que es el camino de nuestro propio corazón. Este comandante Shungo que es el que nos lleva hacia adelante en el camino todo el tiempo. Y eso es el papá. Aquí está el corazón de las dos. Ahí está el papá. Ahí está el papá que enseñó valores con el ejemplo, no con palabras. No, o sea, claro, no diciendo cómo hay que hacer las cosas, sino lustrando sus zapatos antes de salir de la casa, estando impecable en su vestimenta, estando impecable en su trabajo, haciendo las cosas bien, porque cada uno sabe cuando sí hace bien. Y esa es una cosa, un termómetro propio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser esa golondrina que sí hace verano. Y cuando decido robarle esta frase a mi papá para ponerla en el libro y para ponerla en todo el material, y veo todos los frutos que está teniendo este trabajo periodístico, digo, bien, bien estas hijas valientes, aprendieron bien, estamos haciendo bien, tengo la seguridad de que estamos haciendo bien y que todos los días nos autocuestionamos si lo estamos haciendo bien. Y eso es un gran ejercicio. Así que sé que papá está orgulloso, sé que papá está feliz porque hizo estas hijas valientes. Wow, mejor nota para terminar esto, imposible. Muchísimas gracias a las dos. Amanda, Tamia, muchísimas gracias por todo. Ha sido realmente una conversión bastante linda. He tenido bastante tiempo de autorreflexión, un montón de cosas que me quedo pensando y son no sé, unos personajes brillantes. Me encantó conversar con ustedes. Inspiran, o sea, inspiran mucho, dejan muchas cosas que pensar y todo esto de transmutar y hacer las cosas bien, porque en este mundo en el que vivimos hoy en día, de todo lo que hablamos, a pesar de todo lo que está pasando no solo en el país, sino en el mundo, la mentira y ocultar la verdad es parte del día a día y el problema de eso es que a veces a la persona más fácil de engañar es a uno mismo. Muchísimos nos mentimos a nosotros mismos día a día. Y ahí viene lo que tú decías de empezar desde la casa, si es que mi cuarto no está limpio, si es que mi cuarto no está bien o mi casa, después cómo puedo esperar que mi barrio, después la calle, después el distrito, la provincia, la ciudad, el país, etcétera. O sea, hay que empezar por uno mismo. El cambio empieza por uno mismo, así que gracias, me llevo un montón de lecciones y sé que la gente que está viendo y escuchándoles también. Así que, porfa, a toda la gente que les está viendo y escuchando, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Cómo les pueden seguir? También el colectivo SER y todo para que también puedan estar informados por ahí. Bueno, nos pueden encontrar en periodismo de investigación. Algo muy chévere es que hemos buscado diversificar lo que más podemos. Estamos en TikTok, Democratizar la democratizar información. la información. Estamos en TikTok. Casi por ahí siempre nos banean porque parece que en TikTok no les gustan las cosas de política ni cosas así. Sí. Entonces metemos las censuras, ¿no? Ahí siempre A mí me hackeando. han tumbado videos, de hecho de Fernando me tumbaron un par después del podcast, me viven tumbando videos, es un poquito complicado, Claro, pero refleja un poco este plan de que la gente no pueda tener un pensamiento crítico, de que no se vaya a la profundidad de las cosas. Aún así hacemos nuestro mejor esfuerzo, censuramos, cortamos las palabras y tratamos de alguna forma, antes intentaba 2 minutos, luego vimos mejor 1 minuto, pero tratemos, aunque sea si son 30 segundos, de llegar con una noticia potente para que la gente la guarde un poquito en su cabeza y se quede por ahí sonando en la nube, que se quede sonando ahí en la conciencia. Entonces ahí en periodismo de investigación nos encuentran en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, bueno, ya no es Twitter, en X. Eso, en nuestras redes El personales, colectivo SER, el la colectivo. Fundación Fernando Vive también,
tenemos un colectivo de jiu-jitsu brasileño, Ninari Jiu-Jitsu, Wambras que cambian el mundo. Bueno, hay una serie de iniciativas potentísimas. Así que bueno, estén pendientes. A mí me encuentran como agente del caos y a la Tami como Tami Tami Villavicencio. Villavicencio. Así que bueno, ahí búsquennos y pues asómense si quieren hackear este sistema, pues asómense y ahí cada vez más agentes del caos. Súper Por favor. chévere. Bueno, voy a dejar en la descripción de este video del podcast, depende de donde estén escuchando, YouTube, en Spotify, en donde sea, en la descripción ahí van a encontrar los links de todo para que las puedan encontrar. Así que bueno, Pues, amigos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, Paul. adiós. Chao, gracias. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.